En esta lección vamos a empezar ya a practicar ejercicios de selectividad del tema de gravitación en el universo, es decir, de la gravitación aplicada ya no a masas puntuales, sino a cuerpos con volumen, ¿de acuerdo? Vamos a empezar viendo los ejercicios que se centran en la parte de campo gravitatorio terrestre o campo gravitatorio en el planeta que sea, ¿de acuerdo? Es decir, que en esta lección vamos a ver 5 ejercicios, pero que ninguno de esos 5 trata de satélites o planetas que orbitan, sino que simplemente vamos a estudiar el campo gravitatorio en la superficie de un planeta y luego a cierta altura, por ejemplo, o en la superficie de un planeta sabiendo el campo gravitatorio en la superficie de otro, que es por ejemplo de lo que trata el primer ejercicio, ¿de acuerdo? Así que nada, lo importante es que aprendas a identificar este ejercicio cuando veas, si te dicen que algo está orbitando, el chip se te tiene que poner en, vale, velocidad orbital, periodo de revolución, etcétera. Pero si simplemente te están hablando de estudiar el campo gravitatorio a una determinada altura o la relación entre campos gravitatorios o lo que sea, entonces el chip se te tiene que poner en el tipo de ejercicio que vamos a ver en esta lección, ¿de acuerdo? Es fundamental que en esta lección, en general, pero en esta en particular, que lo intentes. ¿Por qué? Pues porque al final estos son ejercicios que le tienes que pillar el truquito a cómo resolverlo, que al final es simplemente seguir unos pasos, pero lo dicho, lo tienes que poner en práctica y tienes que ver que efectivamente te salga, ¿de acuerdo? Porque además vas a ver que vamos a ver ejercicios que luego, aunque con otras fórmulas y demás, pero que vamos a ver en otros temas, por ejemplo, ejercicios de sacar la relación entre una cosa y otra. Pues bien, esto es algo que ahora lo vamos a ver aplicado a campo gravitatorio, sacar la relación entre el campo gravitatorio en la superficie lunar y la superficie terrestre, por ejemplo, pero que eso es algo que esa misma mecánica la vamos a aplicar a otros muchos temas, ¿de acuerdo? Así que si ya le vas pillando el truco, mejor. Vamos ya con el primer. Me va a hacer pequeño y vamos a empezar ya con el primer ejercicio sin que me enrolle más, ¿de acuerdo? Así que te animo, antes de que me ponga el enunciado o lo que sea, que le des pausa al vídeo y que lo pelees. Esto es un ejercicio de selectividad, así que ya es hora de que, pues eso, hemos visto todas las explicaciones, ahora es cuestión de ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Así que nada, te lo dejo en pantalla y en 3 segundos te cuento la solución. 3, 2, 1. Básicamente lo que nos dice este ejercicio, que en realidad fíjate que es una cuestión, es que nos encontramos en la superficie de la Luna. Ponemos una piedra sobre una báscula en reposo y esta indica 1,58 newtons. Determina razonadamente la intensidad de campo gravitatorio en la superficie lunar y la masa de la piedra, sabiendo que el radio de la Luna es 0,27 veces el radio de la Tierra y que la masa de la Luna es 1 partido de 88 veces la masa de la Tierra. Como dato te dan cuál es el campo gravitatorio terrestre, 9,8 por 9,8 metros partido de segundo al cuadrado. Esto aquí un matiz importante. Esto nos lo están dando, ¿de acuerdo? Es un dato que conocemos de toda la vida, pero nos lo están dando. Si no nos lo diesen, no lo podríamos usar. Es decir, si yo, por ejemplo, me sé de memoria cuánto vale la masa de la Tierra, pero no me la dan, entonces es que la tengo que sacar yo en el ejercicio. Entonces, lo que no te den, por mucho que te lo sepas de memoria, no lo puedes utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este 9,8 sí lo vamos a utilizar, pero precisamente por eso, porque nos lo dan. Lo primero que vamos a hacer, que es lo primero que deberías de hacer en todos los ejercicios, es transformar esto de aquí. En este caso no tiene mucho sentido. Normalmente siempre digo hacer dibujo, pero en este caso no tiene mucho sentido hacer un dibujo, pero lo que sí que tiene sentido es que todo este tocho de texto te lo transformes en esto, que es mucho más visual y así tenemos identificado todos los datos. El peso en la Luna, 1,58 newtons. El radio lunar nos dicen que es 0,27 veces el radio terrestre. La masa de la Luna es 1 partido de 85 la masa de la Tierra. Y el campo gravitatorio terrestre es 9,8 metros segundo al cuadrado. De esta manera, datos que nos dan en texto los hemos pasado ya a formato número y además los tenemos todos agrupados. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta sería la solución del ejercicio. ¿De acuerdo? Al final, ¿qué es lo que te están preguntando? Lo que te están preguntando es que averigüemos la intensidad de campo gravitatorio de la superficie de la Luna, ¿de acuerdo? Entonces, le vamos a llamar G sub L, de campo gravitatorio lunar. Entonces, vamos a partir de lo que nos están preguntando, que es averiguar esto de aquí. Y por tanto, para averiguar esto de aquí, lo que tendremos que hacer seguramente es utilizar la fórmula del campo gravitatorio aplicado a la Luna, es decir, de esto de aquí. Acuérdate de que en este tema lo vamos a utilizar de manera escalar, es decir, el campo gravitatorio lo vamos a usar sin vectores, ¿de acuerdo? Lo de los vectores es para el tema de campo gravitatorio, precisamente cuando hagamos distribuciones de masas puntuales. Dicho esto, el campo gravitatorio lunar es G por la masa de la Luna entre el radio de la Luna al cuadrado. ¿Qué sucede? Que no sabemos la masa de la Luna ni sabemos el radio de la Luna. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es la relación de tanto el radio como la masa con el radio y la masa terrestre y luego sabemos el campo gravitatorio terrestre. Por tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sustituir, si nos dan esto, por algo será, entonces vamos a sustituir donde pone masa de la Luna, vamos a poner 1 partido de 85 la masa de la Tierra. Luego, donde pone el radio de la Luna, vamos a sustituir por 0,27 el radio de la Tierra. Aquí una cosa importante, que es este paréntesis de aquí. Si no hubiésemos puesto el paréntesis, el cuadrado solamente afectaría al radio terrestre y no afectaría al 0,27. Por tanto, ya tendríamos mal el ejercicio a partir de ahí. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a hacer una cosa muy chula, que es, vale, ahora tenemos esto. ¿Y todo esto a nosotros de qué nos sirve? Fíjate que aquí dentro tenemos este número y este número, que estaría al cuadrado si deshacemos el paréntesis. Lo que vamos a hacer es los números pasarlos delante. Y al pasarlos delante, fíjate que si yo esto lo pongo aquí, 1 partido de 85, y esto lo pongo aquí delante, fíjate que lo que se nos queda es esto que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Básicamente es exactamente lo mismo, pero los números los hemos pasado delante y detrás hemos dejado solamente las letras, ¿de acuerdo? Pues fíjate que aquí es donde viene la magia. Yo esto puedo hacer el cálculo y me da 0,16. Hasta aquí no hay mucho misterio. Pero fíjate que esto de aquí es precisamente las letras que nos han quedado, es lo que corresponde a la fórmula del campo gravitatorio terrestre. El campo gravitatorio terrestre, G
sub t es igual a todo esto. Por tanto, todo esto es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Así que lo dicho, esto se nos queda 0,16 y esto no sabemos la masa de la Tierra ni sabemos el radio de la Tierra, pero sabemos que todo esto junto forma el campo gravitatorio terrestre y esto sabemos que vale 9,8. Por tanto, 0,16 por 9,8 es igual a 1,58 metros por segundo al cuadrado. Como ves, esto es algo que al final es cuestión de que, pues a lo mejor si te lo encuentras por primera vez en el examen, no se te ocurre el cómo hacerlo. Pero al final piensa que aquí lo que estamos haciendo es eso, que te pelees con este tipo de ejercicios, con lo que te estás encontrando por primera vez, que si bien lo sacas o si bien no lo sacas, al final yo te lo voy a explicar y ahí se te va a quedar el cómo resolverlo. Pero si te pones a ver directamente la respuesta, al final vamos a ver muchas cosas, muchos ejercicios diferentes y si solamente lo ves, aunque tú pienses que sí, luego en el examen no te va a salir. Así que la parte de pelearte con el ejercicio es fundamental para que al final, si te acaba saliendo, pues lo has conseguido sacar, enhorabuena, y en el examen lo vas a volver a sacar, obviamente también, pero si no, cuando yo te dé la explicación se te va a quedar mucho más que si sin pelearte con el ejercicio ves directamente la solución. Ahora lo que nos preguntaba el ejercicio, aparte del campo gravitatorio lunar, era la masa de la piedra. Entonces, si sabemos el peso, que esto es algo que fíjate, no hemos utilizado este dato, solamente para el apartado anterior hemos utilizado estos, bien, sabemos que el peso es la masa por la aceleración, es decir, la masa por la gravedad. Entonces, si el peso nos lo han dado y la gravedad, el campo gravitatorio, lo acabamos de calcular, simplemente despejando, sacamos que la masa es igual a 1 kilo. Fíjate que el peso era 1,58 newtons y el campo gravitatorio era 1,58 newtons por kilo o metro segundo al cuadrado. Así que la masa nos da de 1 kilo, ¿de acuerdo? Pasamos ahora al ejercicio 2 y como ya me estoy quedando sin voz y es todavía el primer ejercicio, te dejo que lo leas tranquilamente mientras yo pego un sorbito de agua. Y ahora vemos la solución. Ok, mucho mejor. Entonces, dice el enunciado que, bueno, espero que aparte de echarle un ojo, lo hayas intentado, que al final, lo dicho, es lo que importa. Que a qué altura desde la superficie terrestre la intensidad del campo gravitatorio se reduce a la cuarta parte de su valor sobre dicha superficie. ¿Qué razón es? Aparte, la respuesta. El único dato que nos dan es el radio de la Tierra, que nos dicen que vale 6.370 kilómetros. Ojo, cuidado, que solamente nos dan un dato. Y lo dicho, aunque yo me pueda saber de memoria cuánto vale G, que en la Tierra son 9,8, o incluso yo de hacer tantos ejercicios me sé cuánto vale la masa de la Tierra, pero lo dicho, si no nos lo dan en el enunciado, solamente podemos utilizar esto de aquí, que es lo único que nos dan. ¿De acuerdo? Así que espero que lo hayas intentado y vamos a ver la solución. Al final lo que nos dice el enunciado, transformado de texto a fórmula, es esto de aquí. ¿De acuerdo? Lo que nos dicen es a qué altura el campo gravitatorio es igual, ¿de acuerdo? El igual no te lo dicen tal cual, pero se reduce a la cuarta parte, significa eso, ¿de acuerdo? Es igual a una cuarta parte del campo gravitatorio en la superficie, que acuérdate que lo representábamos como G sub 0. Como en este caso estamos hablando todo el rato de la Tierra, no hace falta que te especifique, te ponga una T por aquí, porque ya se intuye, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser el campo gravitatorio a una determinada altura, que es la altura que tenemos que averiguar, y esto es el campo gravitatorio en la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente va a ser sustituir tanto esta fórmula como esta fórmula por sus respectivas fórmulas que utilizaríamos para sacar dichos campos. Es decir, el campo gravitatorio a una determinada altura es G por la masa de la Tierra, que estamos en la Tierra, entre el radio de la Tierra más la altura, todo esto entre paréntesis al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a una cuarta parte de G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Aquí ponemos solamente el radio de la Tierra porque estamos hablando del campo gravitatorio en la superficie. Entonces me dirás, vale, Joan, ¿y por qué solamente me dan este dato? Pues porque si el resto no te lo dan es porque no te hace falta. Fíjate que aquí tenemos una igualdad en la que en ambos lados tenemos multiplicando tanto la G, entonces se nos va, como la masa de la Tierra. Por tanto, fíjate que ya lo único que se nos queda es el radio terrestre y la H. El radio terrestre nos lo dan y la H es lo que tenemos que averiguar. Así que simplemente esto de aquí es lo que se nos queda después de simplificar esto. Despejamos y se nos queda este 4R. Lo que vamos a hacer es darle la vuelta para que se nos quede así y a partir de aquí poder hacer una ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Básicamente lo dicho, se nos queda 4RT es igual a lo primero al cuadrado más 2 veces lo primero por lo segundo más lo segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto sería el binomio cuadrado, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, esto lo podemos pasar todo al mismo lado para que se nos quede una ecuación de segundo grado en el que lo dicho, el radio sí que lo sabemos, así que podemos sustituir y se nos queda esta ecuación de segundo grado de aquí. Así que ahora esto es honestamente un poco coñazo de hacer la ecuación, pero bueno, al final si la haces te da que la altura es igual a 6,39 por 10 a la 6 metros. He puesto solamente una respuesta, supongo que al hacer la ecuación de segundo grado te darán dos, pero lo dicho, si una de las dos respuestas, por ejemplo, es negativa, pues la negativa la puedes descartar automáticamente, que seguramente es lo que sería la otra respuesta. Así que la buena es esta. A la altura a la que te has de elevar para que el campo gravitatorio se reduzca a la cuarta parte es 6,39 por 10 a la 6 metros, ¿de acuerdo? Un matiz importante, fíjate que cuando he puesto el radio terrestre lo he puesto en metros, ¿de acuerdo? Porque el enunciado nos lo daba en kilómetros. Así que esto es un posible fallo que puedes cometer, el haberlo puesto elevado a 3. Y luego otra cosa bastante importante, a ver si me acuerdo lo que iba a decir. Así vale. Y otra cosa bastante importante es la siguiente. Nosotros hemos traducido esta frase de aquí, esta frase que estoy subrayando, la hemos traducido a las matemáticas o a la física con esta ecuacioncita de aquí. Una cosa muy importante es esto, ¿de acuerdo? El ala, ¿de acuerdo? Si nos dicen que se reduce a la cuarta parte, es que el campo gravitatorio al final es una cuarta parte el campo gravitatorio al principio, y por tanto es lo que hemos puesto. Pero si en vez de decir ala, nos hubiesen dicho que el campo gravitatorio se reduce en una cuarta parte, entonces lo que quiere decir es que al campo gravitatorio del principio le restamos una cuarta parte, y por tanto lo que se nos queda al final son 3 cuartas partes. Y aquí hubiésemos tenido que poner, en vez de un cuarto, 3 cuartos, ¿de acuerdo?
Entonces, estos son este tipo de cosas que por dos palabras, por dos palabritas de nada, te puede ir el ejercicio por el aire. Así que a estas cosas hay que estar muy, pero que muy atentos. Pasamos ahora al tercer ejercicio, que en este caso el primero y el segundo era bastante diferente por el hecho de estar hablando de dos sitios diferentes y luego el siguiente hemos estado viendo dentro del mismo planeta pero a diferentes alturas, ¿de acuerdo? Y fíjate que los hemos planteado diferente. Pero ahora ya, digamos, esas eran las dos maneras que nos pueden preguntar. Ahora, pues te lo pueden preguntar un poquito diferente, pero al final la base de cómo resolver el ejercicio es o una o la otra. Así que te animo a darle pausa y si no te han salido, tanto si no te han salido como si sí, pelearlo a ver si te sale, ¿de acuerdo? Así que 3, 2, 1, vamos a ver este tercer ejercicio que dice que determines la relación entre el campo gravitatorio M, que es en la superficie de Marte, digo, ¿qué planeta es M? Vale, Marte, y entre GT, que siendo GT el campo gravitatorio de la Tierra, ¿de acuerdo? GT que no OGT, eso es otra cosa. Sabiendo que la masa de Marte es 11 veces la masa de la Tierra y que su radio es 0,53 veces el radio terrestre. Luego te dice que si un cuerpo de la Tierra pesa 2,6 newtons, ¿cuánto pesará en Marte? Pero esto, digamos, es como la segunda parte de la pregunta. Vamos a la primera. Entonces, al final aquí lo que me están diciendo es que tengo que sacar GM entre GT, ¿de acuerdo? Precisamente esto de aquí. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, si me están pidiendo esto, lo que voy a hacer es desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrollamos? Pues al final, lo que tenemos aquí, tanto GM tiene su formulita como GT tiene su formulita. Cuando digo que tiene su formulita me refiero a, obviamente la fórmula es la misma, pero me refiero a con sus datos específicos, es decir, la masa y radio de Marte y la masa y radio de la Tierra, que básicamente son estas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que ya de primeras esto con esto lo podemos simplificar, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es ir desarrollándolo hasta que se nos quede simplemente esto de aquí, que es como el número, que es la relación entre uno y otro. Pero para llegar hasta aquí, poco a poco. ¿Qué vamos a hacer? Pues fíjate que el enunciado lo que nos dice es que la masa de Marte es 0,11 veces la masa de la Tierra. Por tanto, donde ponga masa de Marte, voy a escribir 0,11 veces la masa de la Tierra. ¿Y esto de qué me sirve? Pues porque una vez tengo esto escrito, la masa de la Tierra con la masa de la Tierra se me va y solamente se me queda el 0,11. De la misma manera, me dicen que el radio es 0,53 veces el terrestre. Por tanto, donde pusiera radio de Marte, yo voy a poner 0,53 radio terrestre. En este caso, en vez de ponerlo entre paréntesis todo al cuadrado, directamente he deshecho el paréntesis y pongo lo primero al cuadrado por lo segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera, como aquí tengo radio terrestre al cuadrado y radio terrestre al cuadrado, se me simplifican. Y ya simplemente fíjate que se me ha quedado solamente lo que vendrían a ser los datos que no sabemos o las letras o como lo quieras llamar, se nos ha ido. Y solamente se nos han quedado números. Así que, simplificando estos números, se nos queda 0,39, que es precisamente la relación entre una cosa y la otra, el campo gravitatorio en Marte y el campo gravitatorio en la Tierra. Esto lo hemos escrito así, pero también te lo podrían preguntar en vez de en fracción, pues simplemente que el campo gravitatorio en Marte es igual a 0,39 veces el campo gravitatorio en la Tierra, ¿de acuerdo? Lo podrías poner así o lo puedes poner así, como te guste más o depende de cómo te lo pregunten, ¿de acuerdo? Que esto es parecido, perdón, que estaba borrando, me escribiendo. Esto es parecido al ejercicio que hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Lo dicho, por eso te decía que al final el sacar relaciones y el hacer lo de cuando te dicen que a qué altura se reduce a una cuarta parte, al final el planteamiento viene a ser el mismo, ¿de acuerdo? Dicho esto, nos preguntaba, vale, que si un cuerpo en la Tierra pesa 2,6 newtons, ¿que cuánto pesará en Marte? Entonces, para esto lo que tenemos que hacer simplemente es, pues el peso en la Tierra es igual a la masa por el campo gravitatorio terrestre. Y esto es igual a 2,6. Como sabemos, la relación, ¿de acuerdo? Pues entonces simplemente lo que vamos a escribir es que el campo aquí, el campo gravitatorio, perdón, el peso de Marte va a ser igual a la masa por el campo gravitatorio de Marte. ¿Y cuánto vale el campo gravitatorio de Marte? Pues su relación es 0,39. Por tanto, a partir de la relación y teniendo en cuenta que con esto y con esto podemos sacar cuánto vale la masa, ¿de acuerdo? Podemos sacar la relación de la masa, pues a partir de eso sacaríamos el peso en Marte, ¿de acuerdo? Vamos con el cuarto ejercicio. Lo dicho, nos queda este y otro más. Este tiene un poquito de fantasía porque a todo esto que estamos viendo, fíjate que en algún sitio le añade algo de un muelle, así que inténtalo a ver si te sale y enseguida vemos la solución. 3, 2, 1. El ejercicio dice lo siguiente. Un astronauta utiliza un muelle de constante elástica K igual a 327 newtons por partido metro para determinar la aceleración de la gravedad en la Tierra y en Marte. El astronauta coloca en posición vertical el muelle y cuelga de uno de sus extremos una masa de 1 kilo hasta hacerla alcanzar el equilibrio. Observa que en la superficie de la Tierra el muelle se alarga 3 centímetros y en la de Marte solamente 1,13 centímetros. Lo que te pregunta el ejercicio, a ver, aparto la cámara que no veo, es si el astronauta tiene una masa de 90 kilos que determine la masa adicional que debe añadirse para que su peso en Marte sea igual que en la Tierra. ¿De acuerdo? Al final lo dicho, el peso depende de el peso depende del campo gravitatorio. Entonces, si estamos en un sitio en el que hay menos campo gravitatorio, para que el peso sea igual que en la superficie de la Tierra, tendremos que aumentar la masa, ¿de acuerdo? Al final, la idea es, si el campo gravitatorio baja, aumentar la masa para que así el peso siga siendo el mismo que en la Tierra. ¿Y aumentar la masa cómo? Pues con una mochila con peso. El apartado B lo que te pregunta es que calcules la masa de la Tierra suponiendo que es esférica, a partir de todo lo que hemos hecho previamente. Así que vamos a ver esto cómo se hace. Básicamente, lo que tienes que tener en cuenta, no hemos visto en este curso, o al menos, salvo que haya visto ya el bloque de ondas, no hemos visto cosas sobre muelle, pero sí que hemos visto algunos conceptos en cursos anteriores. Y si no, no te preocupes porque te lo explico ahora en un momento. Al final piensa que tenemos una masa colgando de un muelle, ¿de acuerdo? Entonces, si nos dicen que están en equilibrio, significa que justo lo que está tirando hacia abajo la fuerza de la gravedad es exactamente igual que lo que está tirando hacia arriba la fuerza elástica del muelle que hemos llamado FK, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, si está en equilibrio es que una fuerza es igual a la otra. Por tanto, a partir de esta igualdad vamos a sacar cuánto vale el campo gravitatorio en cada planeta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la fuerza gravitatoria ya sabemos de sobra que es la masa por la gravedad.
Y la fuerza elástica, si no lo sabías, te lo digo yo, equivale a la constante elástica que nos la da el enunciado por lo que llamamos X, que es la elongación, es decir, lo que se estira al muelle cuando tú le pones una masa, ¿de acuerdo? O cuando tiras de él con una fuerza o lo que sea. Entonces, a partir de esta igualdad, vamos a sacar cuánto vale la G en cada planeta. Fíjate que como la masa vale 1 kilo, al final de esto nos podemos olvidar, perdón, porque multiplicar por 1, pues es exactamente lo mismo, así que la G será igual a la K por la X, siendo X lo que se estira el muelle, repito. Entonces, como sabemos la K y sabemos lo que se estira el muelle en cada planeta, podemos sacar fácilmente el campo gravitatorio en cada planeta, ¿de acuerdo? La K es 327 y luego en el planeta Tierra se estira 3 centímetros y en el planeta Marte se estira 1,13. Fíjate que la constante elástica, y estas son las cositas por los que el ejercicio va por el aire muchas veces, la constante elástica te la dan en newtons por metro y lo que se estira te lo dan en centímetros. Te han puesto ahí una trampa que espero hayas detectado y la hayas solucionado. ¿Cómo? Simplemente pasamos la elongación a metros y punto pelota. Con esto sacamos que el campo gravitatorio terrestre es 9,81 newtons por kilo y el Marte es 3,70. Fíjate que si no hubiésemos pasado las unidades a metros, nos hubiese dado algo gigantesco, un campo gravitatorio gigantesco. Tú ya sabes, ya tienes cierto criterio para ver cuánto vale más o menos un campo gravitatorio. De manera que si te hubiese dado una barbaridad, ya sabes que has hecho algo mal, entonces revisas y te hubieses dado cuenta de que las unidades te las daban en centímetros. ¿De acuerdo? Así que por eso es tan importante fijarse, no solo llegar hasta un resultado, sino luego fijarse si tiene sentido o no. Pasamos ahora, a ver, al segundo ejercicio, no, a la segunda parte de este primer apartado, que básicamente nos dice cuánto peso se tiene que poner para que el peso en la Tierra sea igual que el peso en Marte. Esto que te lo dice en una frase, lo transformas en una ecuación y a partir de aquí sabemos que el peso en la Tierra, el peso en cualquier sitio es masa por gravedad. La gravedad en la Tierra, acabamos de sacar el campo gravitatorio, vale 9,81 y luego en Marte 3/4 de lo mismo. En Marte lo que tendremos es la masa del astronauta más la masa adicional que añadamos, todo esto por el campo gravitatorio. Entonces, a partir de aquí se te queda una ecuación muy bonita en la que simplemente despejando la m se nos queda 1,48 perdón, ¿qué peso estoy hoy? 148,62 kilos, ¿de acuerdo? Este es el peso adicional, no es poca cosa, que se tendrá que poner en la mochila, la masa adicional, mejor dicho, para que su peso en Marte sea igual que el peso en la Tierra. Ahora sí, pasamos al apartado B, que simplemente nos pide calcular la masa de la Tierra, suponiendo que es esférica, ¿de acuerdo? Entonces, la masa de la Tierra, ¿vale? Es esto lo que nos están pidiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es como nosotros conocemos el valor del campo gravitatorio terrestre, porque aunque no nos lo da el enunciado, lo hemos calculado previamente, pues si esto lo sé y esto lo sé, porque tanto esto como esto nos lo da el enunciado, simplemente como incógnita tenemos esto. Así que fíjate que sustituyo los datos y al despejar la masa de la Tierra me da 5,97 por 10 a la 24 kilogramos, ¿de acuerdo? Pasamos ahora ya al quinto ejercicio, ¿de acuerdo? Y este ya es el último de esta clase, que honestamente se está haciendo un poco larga. Te animo a darle pausa al vídeo, intenta este último ejercicio, ¿de acuerdo? Y ahora enseguida vemos la solución. Cuento hasta 3, 2, 1. La masa de un objeto en la superficie terrestre es de 50 kilos. Determine la masa y el peso del objeto en la superficie de Mercurio. Y luego a qué altura sobre la superficie de Mercurio el peso del objeto se reduce a la tercera parte. Como dato te dan G, masa de Mercurio y radio de Mercurio. Vamos a ver esto cómo lo hacemos. Primero de todo, lo hemos dicho ya más de una vez, la masa, al menos, salvo que estés estudiando el tema de relatividad, la masa permanece constante. Por tanto, tanto en Mercurio, Venus, Tierra o en la superficie del Sol, ahí a lo mejor no porque te calcinas, pero la masa se va a quedar en 50 kilogramos. Luego el peso sí que cambia, porque el peso es la masa por la gravedad y la gravedad, según donde estés, el campo gravitatorio va a ser uno u otro, va a tener más o menos intensidad. Por tanto, a partir de aquí hacemos el cálculo, ¿de acuerdo? Como estamos en la superficie de Mercurio, pues entonces tendremos que calcular el campo gravitatorio en Mercurio, utilizando aparte de la G, la masa de Mercurio, nos la dan, y el radio de Mercurio al cuadrado, que también nos lo dan. Así que sustituimos y nos da 184,85 newtons. Aquí tenías dos opciones, o bien calculas el campo gravitatorio por separado, que es lo que he hecho yo, me da 3,70 y luego lo multiplico por la masa, o bien lo haces todo junto, que al final estarías calculando la fuerza gravitatoria, que es lo que es el peso, ¿de acuerdo? Luego el apartado B te dice el ejercicio clásico de este tema, a qué altura tenemos que subir para que el peso se reduzca a la tercera parte. No que se reduzca una tercera parte, sino que se reduzca a la tercera parte. Así que esto es, traducido a ecuación, lo que te dice el enunciado. Por tanto, si sabemos cuánto vale la superficie, que es 3,70, pues a esa altura tendrá que valer 3,70 entre 3, que es 1,23 newtons por kilo. Normalmente, cuando hacemos este tipo de ejercicios, no sabemos cuánto vale la gravedad de la superficie y por tanto directamente sustituimos tanto la fórmula de esto como la fórmula de esto. Pero en este caso, como este dato ya lo tenemos, simplemente lo podemos utilizar directamente y así hacemos esta igualdad en la que es más sencillo despejar cuánto vale la altura, ¿de acuerdo? Así que nada, 3/4 de lo mismo. Esto lo sabemos, esto también y esto también. La única incógnita que tenemos es la h. Así que sustituimos, ya tenemos aquí absolutamente todo y simplemente ahora la misión es lo que se suele decir, a partir de aquí se acaba la física y empiezan las matemáticas. Ahora simplemente tenemos que despejar la h, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues básicamente simplemente esto y esto lo pasas al otro lado dividiendo el 1,23, ¿de acuerdo? Y esto lo puedes pasar multiplicando. Al final se nos queda esto de aquí, que es el resultado de, lo dicho, esto y esto, pasarlo al otro lado y luego esto de aquí es la identidad notable deshecha, ¿de acuerdo? Este cuadrado de aquí deshecho. Y al final se te queda esto de aquí, que al arreglarlo tenemos esta ecuación y ahora ya es cuestión de hacer esta ecuación de segundo grado en la que el resultado nos da, nos da dos opciones, yo ya me he quedado con la buena, que es 1,79 por 10 a la 6 metros, ¿de acuerdo? Esta es la altura a la que tendríamos que subir para que el peso se reduzca a una tercera parte, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí, voy a hacer esto pequeño.
hasta aquí esta lección, ¿de acuerdo? Espero que, ahora me va a hacer yo también grande, espero que todo esto que hemos visto te haya quedado claro, ¿de acuerdo? Hemos trabajado mucho esta parte del tema de gravitación en la que ya hemos aplicado campo gravitatorio a cuerpos con volumen, ¿de acuerdo? Y hemos visto los diferentes tipos de ejercicios, pero sin estar estudiando un movimiento movimiento orbital, ¿de acuerdo? Así que espero que te haya quedado claro, y si no, ya sabes que cualquier duda la puedes dejar en los comentarios o bien en nuestro servidor de Discord. Te deseo muchísimo ánimo con el bloque de gravitación.